de los elementos formes de la sangre. Van desde los eritrocitos, plaquetas y los linfocitos. Eso puede ser por dos mecanismos. Vamos a ver, doctor, dame un segundo. Creo que no tienes público, porque aquí estamos tú y yo solos y alguna compañera más. Está nada más Daniela, Pablo, Luis Ángel, Miriam se acaba de conectar. No está conectada. 50% de tus compañeros no están. Está nada más ahí prendida la cámara, pero no están. Dayami Palma, Michelle Maldonado. Solís Zavala, Jorge Collazo, Silvia Ruiz. Nada más prendieron la cámara. Aquí estamos, doctor. No te veo. ¿Quién eres? Dayami acaba de aparecer. Michelle Maldonado, es que estoy con datos, por eso tengo la cámara apagada, pero aquí estoy, doctor. Pues es lo único que estoy diciendo. Lo que siempre digo es que está nada más con una pura foto. Si no, ¿cómo leo tu nombre aquí, doctora? Adelante, doctor. Ok, muy bien. Les comentaba que la afectación de los elementos sanguíneos puede ser por dos mecanismos. Por una respuesta inmunológica acelerada o bien por la presencia de autoanticuerpos en contra de esas células. Otra de las afectaciones muy importantes es la afectación renal, que ahorita vamos a ver cada una de las especificaciones de ellas, y también la afectación del sistema nervioso central. Y de ahí tenemos también los síntomas constitucionales que pues por sí solos no nos van a indicar absolutamente nada. Por eso algo muy importante del lupus es que correlacionar toda la clínica del paciente es muy, muy importante, aparte pues también de los hallazgos de laboratorio. Las manifestaciones cutáneas son una de las... Aquí hago un paréntesis. Generalmente eso dicen los libros de los síntomas constitucionales. Yo preguntaría, ¿quién me dijo ahorita que aquí estaba? ¿De las chicas? Hola. ¿Quién me dijo aquí estoy, doctor Maldonado? ¿Quién es? ¿Me escuchan? Sí, doctor. A ver, la chica que dijo aquí estoy, ¿quién es? Sí, doctor. Bueno, aquí estás. Síntomas constitucionales, doctora. ¿Cuáles son? No. Muy bien. Daniela Fuentes. Leslie Rivera. Síntomas constitucionales. Pablo. Astenia. Perdón, ¿quién habló? Yo, Daniela Fuentes. Daniela Fuentes. Ya me dijiste uno, astenia, exactamente. Astenia es uno de ellos. Dame otro. Anorexia. Anorexia. Ok, los síntomas constitucionales generalmente van a ser que si me da calentura o no me da calentura, que tengo días con hambre o días sin hambre. Ok.
que tengo ataque al estado general, tengo fatiga, ¿ok? Febrícula, tengo infección de vías respiratorias superiores, se quita a los 2 o 3 días. Soy con mucha facilidad, me dan resfriados, gripa. ¿Sí? Aunque los libros dicen que no nos dicen nada, pues a veces en esos pacientes de 40 a 45 años nos lo dicen todo, no nos están diciendo más datos, así como la foto que nos está presentando aquí el doctor, con todos esos datos físicos espantosos, sino nos dan poquitas cosas, pellizquitos de cada cosa, y nos está diciendo, tengo lupus, desde hace 3 años, tengo lupus, no le estamos haciendo caso a este paciente. Entonces, un consejo a aquel paciente entre la 4ª, 5ª década de la vida, ¿sí? O paciente, aquellos pacientes que inician, sobre todo mujeres que inician con su producción de hormonas, y que tienen estos vamos a decir, síndromes constitucionales, porque nos pueden dar muchas cosas. Hay que pensar en lupus. Piensen en lupus. Piden anticuerpos antinucleares. No cuesta nada, cuestan 300 pesos. ¿Sí? Piden anticuerpos antinucleares. Si están positivos los anticuerpos antinucleares, ya comiencen a buscarle, comiencen a rascarle. Pero sí son importantes. Hay que tomarlos en cuenta. ¿Ok? No solamente el rash cutáneo, las alas de mariposa, el exantema. ¿Ya está? Sigue, doctor. Sí, en las manifestaciones mucocutáneas son unas de las principales, aparte pues de los síntomas constitucionales. El característico, según algunos autores, es el eritema malar o en alas de mariposa, que esos pueden ir simplemente de zonas eritematosas bien circunscritas o bien definidas, o también pueden llegar a presentarse lesiones como escamosas, como si fueran vesículas tipo las petiformes o si estuviera impetiginizado, pero no siempre es de esa manera. Sin embargo, se puede presentar de la misma forma tanto en hombres como mujeres. Compañeros, ¿qué es impétigo, doctor? Es una... Compañeros, pregúntales, ¿qué es impétigo? no sé si alguien me pueda explicar qué es ¿Qué impétigo. nos dice que es impétigo? Una infección de la Es una piel. infección en la piel que es muy frecuente en los niños. Se ven costras melicéricas, color amarillo. Es causada por los estreptococos. Perfecto. Ok, ¿qué más? Dígale, doctor. Ok, muy bien. Y pues pueden verse en diferentes estadios o en diferentes formas que van desde la primera imagen que está en la primera línea del lado izquierdo, la imagen del medio que ya es pues es un hombre, y en la tercera que se ven como costras de aspecto pues más seco que en la primera, y pues esas son variantes, sobre todo si se exponen al sol, que ahorita en la siguiente diapositiva tengo un ejemplo de ellas. En las imágenes del medio, en la parte superior, es una de las afectaciones frecuentes también. Se dice que en mujeres, porque pues sabemos que la frecuencia de esta enfermedad pues es más en mujeres que en hombres, y puede presentarse desde una alopecia areata hasta zonas muchísimo más extensas de pérdida capilar. También puede llegar a haber cambios muy notorios en la superficie cutánea, como cambios atróficos de la piel. Incluso a largo plazo pueden llegar a verse como si esas zonas hubieran sufrido algún tipo de quemadura, sin embargo no es quemadura. En la parte inferior es parte de la presentación del lupus eritematoso, del cutáneo subagudo, perdón, que afecta principalmente en la parte posterior del tórax. También puede afectar brazos y parte de la cara. Y los nódulos de Osler y las lesiones de Janeway principalmente pues son por vasculitis, y eso se presenta ya en pacientes que tienen mucho tiempo de evolución, con obviamente brotes y remisiones de la enfermedad. En la siguiente diapositiva tengo un ejemplo que es la imagen del medio que está dentro del círculo amarillo. Mencionaba un artículo que pues era una mujer que ya tenía creo que 10 años de evolución con la enfermedad.
estaba bajo tratamiento, pero se exponía al sol frecuentemente. Y la aparición de la lesión pues era muy distinta a las de aparición primaria. Solamente pues se ve muy eritematosa la zona y a simple vista no se logra ver como los bordes realzados, pero está distinta la presentación en pacientes que ya tienen mucho tiempo. También es importante tomar en cuenta otra forma de presentación, que es el lupus eritematoso discoide. Creo que no puedo rayar. Así. Porque puede llegar a presentarse como lesiones similares a la psoriasis, pero pues la psoriasis tiene sus formas características y formas de presentación. Esto puede afectar en la cara también, el cuero cabelludo y en la parte anterior y posterior del tórax, al igual que los brazos, pueden llegar a verse afectadas. Es importante tomarlo en cuenta porque hay infecciones micóticas que ocasionan estas formas de presentación que son muy similares y pues como ya les había mencionado, hay que preguntar bien al paciente, incluso si ya sabe o ya tiene un diagnóstico previo. Esta imagen de abajo, que son las lesiones en la mucosa oral, son importantes. Antes de entrar en mucosas, entonces, cuando estamos nuevos en esto, no tenemos experiencia, siempre hay que pensar en 3 cosas, que es lo más común en la piel. Lupus, sobre todo si es lupus discoide, lupus, hay que pensar en psoriasis, cuando son lesiones redondeadas como las de arriba del lado izquierdo en esa espalda. Hay que pensar en hongos. ¿Ok? Y en niños, hay que pensar en artritis idiopática juvenil. ¿Okay? Una de las variantes. ¿Okay? Hay una quinta que pudiera ser lo que es la fiebre reumática, que nos puede dar lesiones en la piel. ¿Ok? Pero adultos, lo más común, siempre piensen enfermedad autoinmune del tipo de lupus, o el tipo de la psoriasis, o es un hongo. Y ya la comorbilidad nos va a decir muchas cosas, ¿verdad? Si es diabética, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero estas lesiones que estamos viendo aquí no son tan comunes de ver. Al médico general le llegan poco. ¿Okay? Le llegan poco. Pero hay que pensar que las pudiéramos ver. Adelante, doctor. Ahora sí vamos a mucosas. Sí, la imagen de mucosas que comúnmente solamente se identifican cuando van los pacientes a revisión o por primera vez, porque pues es el médico el que al realizar la exploración física pues las identifica, porque estas no son, a pesar de que sí se ven un poco feas o dolorosas, no duelen. Y el paciente pues suele pasar desapercibido con la presencia de esas lesiones, que incluso es uno de los criterios diagnósticos que más adelante vamos a ver. En cuanto a las manifestaciones renales, es otra de las presentaciones o de las afectaciones más importantes en las personas que tienen lupus. Se puede presentar desde un síndrome nefrótico nefrítico, dependiendo del rango de proteinuria, hematuria, cilindruria, creatinina elevada y sobre todo también la hipertensión arterial, que puede ser de inicio insidioso o en pacientes que no presentaban ningún tipo de hipertensión. Este tipo de afectación se le atribuye tanto al uso de fármacos por uso muy prolongado y pues obviamente por la afectación directa de la enfermedad, que pues ahí sí varían mucho las opiniones de varios autores porque pues se supone que una de las afectaciones principales es por el depósito de inmunocomplejos o bien de restos celulares pues no eliminados. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación que va desde el 1 hasta el tipo 6. La más importante es la clase 3, porque es donde se comienzan a notar los cambios de manera, como ahí dice, es una glomerulonefritis proliferativa, focal y segmentaria. O sea, hay zonas en las que comienza a haber daños, o incluso si toman una muestra, una biopsia, pueden llegar a presentarse abundante infectado inflamatorio, como es en la imagen de la izquierda. Y solamente ves lesionados uno que otro glomérulo, y eso es muy importante porque en esta etapa pues, se puede iniciar un tratamiento agresivo
para poderlo revertir o bien para mantenerlo con este grado de afectación y que no se comiencen a afectar otros los glomérulos, a pesar de que exista mucho infiltrado inflamatorio o de células inflamatorias, que pues son estos puntitos que se ven ahí, del color morado, perdón. Esto puede ir desde lesiones muy, muy pequeñas hasta una esclerosis completa del glomérulo o incluso del riñón. Hay tinciones especiales como esta que se ve como azulito para identificar los cambios en los tejidos, ya sea por el depósito de colágeno, y pues estamos hablando también de una esclerosis glomerular avanzada y obviamente va a evolucionar a una enfermedad renal crónica, que no es frecuente actualmente, era lo que había leído, porque pues se supone que ya están más al tanto de los pacientes y hay un tratamiento pues adecuado, pero obviamente este tipo de enfermedades, antes de tratarse con medicamentos, hay que educar bien al paciente y saber que un punto muy especial es la cooperación de él, que se tome los medicamentos, se cuide y evitar este tipo de progresión de la enfermedad. ¿Por qué se daña el glomérulo? Pues es prácticamente la clase que vimos al inicio del semestre. En este caso, pues está mediado por complejos inmunes circulantes, o ya sea por el DNA o ADN libre que habíamos visto en la imagen de la fisiopatología, que va y se deposita en la membrana basal del glomérulo. Así los anticuerpos o anticuerpos que nuestro cuerpo ha generado van y atacan directamente en donde están depositados. Y esto pues ocasiona la activación del complemento, quimiotaxis, ya sea mediada por células principalmente, y se da paso a la inflamación local, que habíamos dicho que la inflamación localizada por mucho tiempo ocasiona pues pérdida de la función de esa zona. En este caso pues va a evolucionar a una esclerosis del riñón o bien a una enfermedad renal crónica y ya no va a tener ningún tipo de salvación ese riñón. También hay otros mecanismos por anticuerpos antifosfolípidos que ocasionan la hipercoagulabilidad y generan trombosis glomerular. En este caso pues no sería ese tipo de afectación, pero sería una lesión renal aguda. En las manifestaciones neuromusculares tenemos una neuropatía que no es una comparación de la reumatoide. Se llama neuropatía de Yarkov. Esta neuropatía puede llegar a ser reversible con tratamiento, incluso alcanzar que podía mandar al paciente al tipo de terapia física para que reñan la movilidad. Y también puede presentar mialgia muscular de un grado muy simple, puede llegar a ser potencial de manera espontánea y se puede retirar con el medicamento mainstream. Obviamente no está bien controlado. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, tenemos anemia. Esta anemia puede ser un cuerpo muscular medio bajo, o en este caso podríamos hablar de una neutropénica. Puede ser secundario a una crónica, funciona hemólisis cuando se presentan anticuerpos antifosfolípidos o por los medicamentos que se están tomando. Se presenta la lipemia o citopenia por la necesidad de anticuerpos o por la olvidabilidad de estos. Es común el BDR positivo, no es que el paciente tenga sífilis, realmente una reacción de falso positivo por una reacción usada por el método en que hacen este estudio, hace referencia al anticoagulante lúpico y a la cardiolina, que es la que ocasiona la posibilidad de este tipo de puestas, que incluso los criterios de diagnóstico, parte del criterio de diagnóstico también. Y también hay manifestaciones neurológicas necesarias en embarazo, pueden llegar a presentar de tal. Ahorita entonces lo que se presenta ¿verdad? En cuanto a las manifestaciones neurológicas son muy frecuentes. Estas pueden llegar a ser mediadas por los mecanismos propiamente inmunitarios, con daño directo a las estructuras de las neuronas o por afectación muscular. La afectación muscular pues estamos hablando secundaria de la hipercoagulabilidad, que nos va a sonar una isquemia en alguna zona del cerebro. Puede llegar a reflejarlos en los resultados de ser una hepatitis por el consumo o la administración de medicamentos, que son los AINES, que pueden llegar a sonar este trastorno.
mielitis transversal y convulsiva, ya sea por microinfartos, neuropatías, que también frecuentemente, y pues el evento vascular cerebral, que es de lo más preocupante también. De los más comunes tenemos psicosis, infección, cefalea y disfunción cognitiva en los pacientes. Así que sí es característico que posiblemente en personas que no están controladas, pues a la larga suele ocasionar este tipo de patologías. Los mecanismos de daño daño vascular directo, vasculitis, producción de endotelinas en el lugar donde está disminuyendo esa inflamación, va a ser directa y neurodegeneración y atrofia a largo tiempo, pero estamos hablando de de neurodegeneración y atrofia. No es, podemos llegar a considerar parte de estos envejecimientos, pues estamos hablando de pacientes relativamente jóvenes, no es para que estén en ese tipo de profesiones. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, tenemos desde hiperdiabetes, desde las más fuertes, miocarditis, endocarditis con complicaciones y por afección propia de las válvulas puede haber la presentación ya sea cerebral o neurológica. Las lesiones tienen un patrón, en este caso las del músculo, observamos como vegetaciones delizanzas. Acá tenemos las bacterianas, las del reumatoide y las origen trombótico y las afecciones vasculares. En este caso, las menos importantes son las delizanzas. En las manifestaciones pulmonares también se puede llegar a presentar una neumonitis, parálisis reumática, tromboembolia pulmonar, fibrosis intersticial cerebral, hipertensión pulmonar, obviamente se desarrolla la fibrosis, todos los dolores cuando hay un cuadro de activaciones de enfermedad, de actividad de enfermedad. Tenemos aquí tipos de imagen de tórax, en este caso que es una radiografía posterior de tórax. En el diafragma derecho, en el derecho tenemos diferentes la presentación de manipulaciones con fibrosis, que es esto que se ve como un banco nodoso. Y en el lado izquierdo también logramos observar razones. Y posiblemente, hablando del inicio cerebral, podemos identificar que hay un ligero aumento de la desvanción cardíaca por la radiografía de bien, si es por obviamente de corazón o es una recalcificación de la recalca. Acá muestra un derrame pleural pequeño, también es una de las características de la desesperación de los músculos en afectación pulmonar. Cuando es masivo el derrame, ya tendríamos que empezar a hacer otro tipo de afectaciones pulmonares. Comúnmente se llaman muy mínimos, que a veces ni problemas la paciente. En este tipo de estudio o conflicto pulmonar, aquí se pueden identificar las personas que están presentando la neumonitis y son con fibrosis. Obviamente esto puede ser por una lesión repetitiva de los hematocitos localizados. Así es, lo más estas dos fotos de acá, lo derecho, los pacientes pacientes de larga evolución, pacientes que han tenido las cargas anteriormente. Pero que es lo más común para nosotros, que es lo más común que tenemos que observar, que es lo que podemos diagnosticar en el paciente. Son pacientes que generalmente pueden hacer neumonía, pero como es neumonía y infección frecuentemente. Sí. El paciente con infecciones respiratorias y vías bajas. Entonces nosotros no avanzamos en el bien, lo que va a ser el derrame pleural, aunque hay muy incipientes, hay que buscar por los pacientes de pneumonía de tórax. Y viene después, tuvimos una neumonía especial difusa, que posteriormente las valvulosis, etc. Y ya hay más complicados de larga evolución. Pacientes tienen 5 días
neumonía distrúfica. Declaración de neumonía distrúfica. Adelante. En cuanto a las manifestaciones excesivas, no es muy buen poco, pero se los pueden expresar náuseas, vómitos, dolor abdominal y pirexia. Pero había un libro que mencionaba que esto normalmente se asociaba tanto a los colitis como a los medicamentos a largo plazo. Y eso obviamente es muy importante. Y más adelante también nosotros vamos a ver las medidas que se toman para evitar de manera de hacer daño de hacer sobre todo por el uso de los sustancias. Puede llegar a presentarse una pancreatitis o bien la hepatomegalia y elevaciones en las sustancias, pues eso no nada más el lupus puede llegar a presentarse con otro tipo de enfermedad reumatológica por la administración de los fármacos que nos van a mencionar esto. Este es otro de los hábitos importantes porque obviamente muchos de los es más que nada en las mujeres que antes había una creencia de que las mujeres no debían de embarazarse, no podían embarazarse. Sí se puede realizar, sí se puede embarazar a las personas, no hay ningún problema, pero pues el embarazo no se considera terrible para el adulto. En las etapas de activación de la enfermedad puede llegar a sentarse en menorrea durante el periodo de esta y al momento de programar pues ya se debe realizar el ciclo menstrual y obviamente esto está asociado a la presencia de anticuerpos antirrojo que aunque ahora menos no pueden hueso puede llegar a ocasionar en el uno natal que pues realmente no tenemos ni idea de lo que era de pediatría y nos ocasiona un bloqueo cardíaco severo que pues puede comprometer la vida del adulto. Entonces sí es importante que las personas que quieran embarazarse, que tengan hijos, pues tienen que estar en un tratamiento muy intenso, por así decirlo, estar controladas, sobre todo pues estarse cuidando de no tener ningún tipo de riesgo para la propagación de la enfermedad durante el embarazo. Cuando sales. Perdón. Cuando te pasa y vamos a marcar la matización que al final yo tengo que hacer una recopilación de todo y lo vamos a pasar a la carita. Ya no es importante de manifestaciones oculares para extraer de sí, cuando hay ellos es importante el tratamiento. Lo de los ciertos, gracias.